Jóvenes, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien dentro de toda la situación que estamos teniendo. En estos momentos me hacen mucha falta, aunque no lo crean. Mucha falta, tanto ustedes como los hermanos de la iglesia, estar reunidos allí realmente. Doy la gloria y la honra al Señor porque a pesar de todas las cosas nos ha permitido llevar el mensaje por medio de la, las redes electrónicas, de internet y todo. El diablo está molesto. Se creyó que nos iba a callar. Y es cuando más activos estamos. Por las redes sociales. Ah, comenzando para la clase del día de hoy. Vamos a empezar con una breve oración presentando, ya sea en la mañana, mediodía, la tarde o de la noche, cuando escuchen el video, presentando el momento en que lo escuchen y en este momento en que estoy dando esta clase que les voy a proveer a ustedes. Señor y Padre Celestial, te entrego todo en esta noche o en esta mañana, Señor, que seas tú tomando el control de mí y de cada uno de los muchachos, Señor, de cada uno de los oyentes. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que vas a estar tanto aquí como en cada uno, Señor, de los hogares de cada uno de ellos. Señor, allégate allí a los hospitales, Padre. Mira la situación que estamos teniendo a nivel mundial, esta pandemia, Señor, que ha querido callar al pueblo de Dios, pero no ha podido. Es cuando más activos estamos, Señor. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque a pesar de las circunstancias, nos mantenemos, Señor, agarrados de ti. Por eso, Señor, en esta mañana o en esta noche, Señor, esta clase, Señor, que le voy a proveer a los muchachos, Señor, a los jóvenes, que sea tanto de agrado para ti como de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, por medio de mí, llevando el mensaje que tú quieres llevarle a ellos, Padre. Yo soy tu instrumento, Señor, y seguiré siéndolo siempre, Padre. Utilízame, Señor, a como tú quieras hacerlo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nada, pues como les estaba mencionando, en esta clase vamos a estar hablando sobre entender a nuestro Salvador. Se llama Entendiendo a nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Como ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo. El versículo clave se encuentra en Hebreos 12, versículo 14. Ese es el versículo central de esto, a lo que me voy a enfatizar. El versículo 14 de Hebreos 12 en la versión Reina Valera, que es la que mayormente leemos en la iglesia, Reina Valera del 60, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: haced todo esfuerzo para vivir en paz con todos y santamente. Sin santidad, nadie verá al Señor. Para que lo puedan entender un poco más ese versículo. Haciendo énfasis al versículo 14, nos dice algo que también el apóstol Pablo tenía interés en insistir, en decirle al pueblo en aquel entonces. Dice: con el trato afectuoso y la apacible a todos los miembros de la comunidad, aun los débiles, perezosos, inmaduros y carnales, llegará algún día a animarse, a avanzar codo con codo, dentro de una atmósfera de amor comunitario donde es más fácil la santificación, es decir, la separación de lo pecaminoso de lo mundano, sin la cual no es posible gozar del favor y del trato íntimo con Dios. Como se leyó anteriormente, el apóstol Pablo insistía y decía que llegaría el día en que incluso los inmaduros, los carnales, los débiles y perezosos llegarían a animarse a caminar unos con otros. Vemos en que en estos momentos la situación que estamos viviendo a nivel mundial nos ha llevado a lo que dijo el apóstol: llegará el día
Y entiendo que ese día lo estamos viviendo nosotros. En ese día que estaremos unidos, mano a mano, unos con otros. Estaremos llevando la palabra incluso a esas personas, a los débiles, a los perezosos, los inmaduros y a los carnales. Incluso esas personas escucharán la palabra de Dios, ya sea por medio de las redes sociales o por diferentes medios. Pero entiendo que estamos en ese punto. No sé ustedes lo que piensan, pero esa es mi percepción de esto. Perdónenme. Ok. Pues nada. Pues volviendo a... retomando, realmente esto fue la introducción a lo del tema. Comenzando con la primera parte de la clase. Como se divide en tres partes. La primera parte se titula Jesús, nuestro sacrificio. Jesús, nuestro sacrificio. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22 y versículo 26 al 28 nos dice, el versículo 22 dice, y casi todos es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o no se hace, ¿sabe? No hay perdón sin sangre. El versículo 26 al 28 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido por los hombres de que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Estos versículos podemos ver y entender que en los tiempos antiguos, para poder obtener el perdón de los pecados, habría que hacer un sacrificio con sangre. Un ejemplo era, para hacer los sacrificios, sabemos que utilizaban mucho el cordero o algún becerro de los mejores o el mejor que tenían en ese momento, y con eso pues entonces ellos hacían el sacrificio, lo llevaban al altar, lo mataban y pues con la sangre y demás pues los pecados eran consumidos, pues era perdonado. Hoy día sabemos, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra como hombre para sacrificarse y dar su vida por los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Él se sacrificó para así redimirnos a nosotros del pecado humano, del pecado del principio. Vino, se convirtió en hombre, fue crucificado, murió por nosotros y nosotros fuimos perdonados. Para afirmar, si quieren ir un poco más, para afirmar esto, en el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 24, dice, en la versión Reina Valera del 60, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la nueva versión internacional dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Según lo anterior he leído, alguno puede explicarme no, sino explicarse a sí mismo, hacerse esa pregunta de
cómo era el castigo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Vuelvo a repetir, ¿alguno puede explicar la diferencia entre el castigo del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento? Analice. Voy a leerle a lo que a mi interpretación. Espero que pues esto les pueda ayudar. Dice, en el Antiguo Testamento Dios requería vida como castigo por el homicidio. En otras palabras, el problema del pecado humano era abordado temporalmente a través del sacrificio de un animal, como lo explicamos anteriormente, ya que la sangre del animal es la esencia de la vida. La sangre es la esencia de la vida del animal. Por eso es como un sustituto. Quiere decir que la vida del animal a sacrificio o sacrificado sustituía pues, a la vida del hombre. La sangre que derramaba el animal lo eximía o lo sacaba, le quitaba el pecado temporalmente, según lo que dice. Pero en el Nuevo Testamento, el perfecto sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entrando a la segunda parte, la cual se titula Jesús, nuestro sumo sacerdote, pueden buscar el libro de Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 5, para que lean un poquito más a fondo sobre esto y vayan entendiendo un poco más. Voy a estar leyendo pues, brevemente y explicándole brevemente para entonces culminar con la clase del día de hoy. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Los sacerdotes terrenales en aquel entonces eran tan vulnerables al pecado como a la gente a quien ellos representaban. Ellos tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos, de manera que lo ofrecían ellos al pueblo, que ellos representaban al pueblo también. Y ellos pues oraban y hacían los sacrificios y las cosas por el pueblo, pero también lo tenían que hacer por ellos mismos también, como ellos mismos como personas, porque también eran pecadores. Y eran vulnerables a eso mismo, al pecado. Para poder ser sumo sacerdote, ellos debían tener unas cualidades, hay muchas más cualidades, pero voy a dar varias de las cualidades en las que está ser hombres. Tenían que ser hombres para poder ser sumos sacerdotes. Pues el hombre, pues a los hombres, a quien eran quienes se representaban ante Dios. Segundo era representar solamente a Dios. Ellos no podían mezclarse ni con cosas civiles, ni cosas sociales, ni culturales, ni políticas, etcétera. No podían mezclar nada que fuera de Dios con eso. El sumo sacerdote era directamente con Dios. Tenían que dedicarse a presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ellos no eran los que iban a interpretar algún sueño y cosas así de parte de Dios. ¿Sabes? Dios le podía enviar algo, algún mensaje, pero quienes se dedicaban a eso eran los profetas. Eso le tocaba a los profetas, profetizaban ellos, ¿no? Por eso la palabra profeta eran los que decían las cosas que podían acontecer en aquel entonces. Como sabemos, Jesús poseyó estas características como ningún otro sumo sacerdote. A la perfección. Jesús, básicamente, al ser hombre, sí estuvo expuesto al pecado como hombre, pero él no cedió al pecado. Entiendan bien eso. Estuvo expuesto por ser hombre, pero no cedió ante el pecado, porque él tenía algo ya establecido. Era morir en la cruz por el pecado de los hombres. Jesús, al ser perfecto, no tenía esa vulnerabilidad. Y por consecuencia vino a ser el perfecto sacrificio, de modo que Dios lo convirtió en el supremo sumo sacerdote. No sumo sacerdote, no, sería el supremo sumo sacerdote, fuerte y sin pecado. ¿Por qué?
porque no pecó en ningún momento. Él fue limpio desde principio hasta el fin. Para culminar pues la lección, es importante saber que Jesús se sacrificó por nosotros y por eso Él es nuestro sumo sacerdote, o debería ser nuestro sumo sacerdote. Sin ese sacrificio y sin esa representación, nosotros no podríamos estar conectados al Padre. Si Él no se hubiese sacrificado en la cruz, el velo no se arrancaba y teníamos que estar con los sacrificios y las cosas. No. Al Él morir en la cruz, el velo se arrancó y Jesús fue el enlace directo hacia poder tener la conexión con el Padre. Debemos entender que Jesús es el camino al cielo. Su sacrificio perfecto por nuestros pecados cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Al morir, Él cumplió todas esas profecías y las cosas. Si realmente Jesús es tu sumo sacerdote, el sumo sacerdote tuyo, lo que nos corresponde es agradecerle a Él por ser el representante de nosotros ante Dios. No intermediario, el representante, Él nos representa ante Dios. El haber estudiado esto de lo del sacrificio de Jesús ha sido nuestro primer paso para tener esa relación personal con Dios. Este estudio que hicimos fue el primer paso. Entonces, ¿cuál será el segundo paso? El segundo paso es directamente pedir perdón a Dios por nuestros pecados, por medio de la oración, por medio de el separarnos con Él aparte, separarnos por medio de ayuno o de madrugada. La cuestión es eso, la oración, esa conexión directa con Él. Porque como decía el versículo 14 de Hebreos 12, porque sin santidad nadie verá a nuestro Dios. Jóvenes, hasta aquí pues esta clase. Espero les haya sido de instrucción y beneficio y les haya gustado. Esperemos que pronto podamos vernos nuevamente en persona. Y así pues poder interactuar entre uno y otro y así poder escuchar las versiones de ustedes y poder interactuar entre nosotros. Porque no es lo mismo hacerlo desde aquí que estar presente con ustedes. Es algo bien diferente. Y le pido al Señor que esto pues pase pronto. Porque realmente no es fácil estar separados así en esta cuarentena, pero también podemos aprovechar esta cuarentena ya que no los estudios, aunque son online y demás, pero tenemos más tiempo para poder estar conectados con nuestro Dios. Por eso, como dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a santificarnos, no es que seamos santos rectos ahí, pero vamos a eso, vamos a esa santidad, vamos a buscarla. Vamos a reflexionar en este tiempo que tenemos junto a nuestra familia. A veces dirán, ay, estoy aburrido, quiero salir, Pues mira, aproveche esos momentos. Desconéctese un poco de los juegos de video, de Netflix, de las series, de las películas. Mira, y tómese un ratito. No les estoy pidiendo, y Dios no nos pide que estemos 24/7 ahí, no. Sino que saquemos un momento a solas con Él. A solas. Puede ser de madrugada, puede ser en algún momento del día. Aprovechen este tiempo, porque realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y esto se hablaba de muchos años atrás, de que iban a estar sucediendo estas cosas y las estamos viendo. Así que nada, vamos
estar en reverencia para entonces entregar esta clase. Señor y Padre Celestial, te doy gracias porque me permitiste por medio de la internet, Señor, poder llegar a estos jóvenes, Padre, y a estas personas, porque pueden ser personas también que estén escuchando el mensaje. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que esta situación que estamos hoy día es una prueba de fe. A ver cómo va a ser nuestra reacción hacia ti, Señor. A ver si nos santificamos más y buscamos más de ti en este momento que estamos encerrados, básicamente, Señor. Pero podemos estar libres delante de tu presencia, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que tú sigas cuidándolo y guardándolo igual de mí y cada uno de los hermanos, Señor, de mi familia y de cada una de las familias, Señor, de nuestro templo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sabemos y confiamos en ti, de que esto no nos tocará a nosotros, Padre. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que dentro de la situación tú vas a seguir, Señor, manifestándote, Señor, y esa lluvia temprana y de esa lluvia que se ha hablado en tanto tiempo, ese despertar va a ser pronto. Señor, te entrego todo y como instrumento tuyo, Señor, he dejado el mensaje que tú has puesto en mi boca, Padre. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Nada, jóvenes, espero verlos pronto. Que Dios les bendiga. Eliminó eso de una vez y para siempre. No tenemos ya que estar sacrificando un animal, llevándolo a un altar para que así poder ir a entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, digo a Dios en este caso, para ser eximido de nuestros pecados. Ya no, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, en aquel momento el velo se rasgó. Ya el Antiguo Testamento pasamos a lo nuevo, ya es una conexión directa con el Padre por la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. La muerte de Jesús nos lleva directo al Padre y por medio de la oración podemos pedir perdón de nuestros pecados sin necesitar un intermediario. Hay otras religiones que tienen intermediarios que le dicen que haga tal y tal cosa para que sus pecados sean perdonados, pero realmente no es así. Nosotros no necesitamos tener un intermediario, porque ¿para qué entonces Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Entiendan eso? No tenemos que decirle a una persona lo que hicimos para que nos diga, haz esto y tus pecados serán perdonados. Si tenemos al Padre directo, podemos hacerlo. Mira, nosotros podemos orar y arrepentirnos de corazón. Eso sí, que sea de corazón, porque puede haber un arrepentimiento de la boca para afuera y realmente no funciona de esa forma. Tiene que ser realmente del corazón para que sí sea ser perdonado. En el versículo 12, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, que ese es el versículo clave, dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué ustedes pueden entender por la palabra santo o santidad? ¿Qué ustedes pueden entender por eso? Esa pregunta, analícenla. ¿Y qué es lo que ustedes piensan que puede ser eso? Yo le voy a dar la versión de lo que es santo o santidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que tenga las dos. En el Antiguo Testamento, santo o santidad significaba separación física. Uno como hombre o como mujer, como fuese, nos separábamos y se iban y oraban. Vamos a ponerlo así. Pero en el Nuevo Testamento significa separación interna. Una separación
del espíritu. En otras palabras, es una separación física de nosotros como persona e interna espiritualmente, la cual llevamos a cabo al separarnos con Dios. Un ejemplo de eso es mediante el ayuno y la oración, en especial de madrugada, como el pastor está haciendo. Ahí es que la guerra espiritual realmente buena. Realmente ahí es cuando tú batallas con tu cuerpo y sientes esa opresión, como que sí, no, quiero dormir. Y ahí es donde realmente se prueba el cristiano. Ahora entrando brevemente a la segunda y tercera parte, voy a cortar este video para entrar a lo otro, porque si no se me hace muy grande. Para entrar a la segunda parte y tercera, para entonces así culminar con la lección. Pasamos al próximo video.